leyendo la Biblia cronológicamente en las aplicaciones de esto de la Biblia. Estoy leyendo cronológicamente la Biblia y la semana antepasada estaba leyendo Oseas. Y hubo un versículo que empezó a saltar en mi corazón. Si ustedes han leído el profeta Oseas, ustedes han de saber que Dios habló a través de Oseas, de la vida marital de Oseas al pueblo de Israel. Y Dios le dice a Oseas: cásate con una prostituta, porque la prostituta va a representar el estado del pueblo de Israel. Oseas se casó con una prostituta, tuvo hijos. Los nombres de los hijos eran cuestiones o actos que estaban haciendo el pueblo de Israel. La esposa de Oseas le puso los cuernos, fue adúltera, y Dios le dijo a Oseas: ve y restaura tu relación con tu esposa. ¿Por qué? Porque así es el pueblo de Israel conmigo. Me pone los cuernos cada vez que peca deliberadamente contra mí. Y empezó una relación, la manifestación de una relación marital aquí en la tierra, con las circunstancias que el pueblo de Israel y el pueblo de Judá estaba viviendo contra Dios. Y en el capítulo 14, que es el último capítulo, empieza a hablar o profetizar acerca de la restauración de Israel. Y hubo un versículo que en mí hizo mucho resueno, porque ¿cuántos de aquí hemos en algún momento de nuestra vida hemos batallado con la fe? ¿Puedes levantar tu mano? Ay, qué chido, son bien valientes ustedes. Yo he batallado con mi fe, ¿sabes? Ha habido circunstancias en las cuales, ahora, no es que he dejado de creer en Dios, porque Dios ha sido una roca de mi vida en toda la vida. Pero ha habido momentos en los cuales como que, ¿será? Hubo un momento, y yo creo que porque todos lo saben y porque soy bien chismoso, pero hubo un momento cuando me encontraron el tumor y dije: ¿por qué? Dios es bueno. Y empecé a decaer en la fe. Ahora, ¿sabes? No me tiré a la perdición y me tiré al pecado porque Dios es un Dios malo que me puso un tumor en la cabeza. No, para nada. Pero empieza a decaer la fe y empieza a tambalear la fe. Es por eso que pasé por un periodo de depresión, y es por eso que también tuve que pasar la liberación, porque el diablo quería destruir mi fe. Y hay un versículo en Oseas 4 que dije: wow, nosotros los seres humanos somos tan débiles que Dios aún nos tiene que ayudar para que nuestra fe sea fuerte, ¿sabes? Y dije: ¿por qué somos tan débiles? Que Dios tiene que sanar nuestra fe, que tiene que ayudarnos a crecer en la fe, porque en nuestras fuerzas no podemos. Y ese es el versículo 4. Yo estoy leyendo en mis devocionales de leer la Biblia en un año, cronológicamente, en la versión NTV. Una de las materias que doy en el Instituto Bíblico es cómo interpretar la Biblia. Y la Biblia tiene que ser interpretada. No hay una versión que sea la correcta. Unas han pasado por diferentes tipos de traducciones, y es por eso que ahora quiero darle una perspectiva diferente en leer la Biblia todo un año en la versión nueva, traducción viviente, que es un lenguaje más sencillo. Y dice el Señor en versículo 4 de Oseas: es el momento de la restauración del pueblo de Judá. Dice el Señor, entonces yo los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Y yo dije: ¿por qué en esta versión habla acerca de sanaré su falta de fe? Y me empecé a preguntar: ¿será que la falta de fe es pecado? ¿O es algo más que simplemente dejar de tener fe? Y empecé a leer otras versiones. No sé si por ahí pueden entender, porque para poder entender mejor la Biblia
debes de agarrarte con todas las cuestiones que tienes tú a la mano. Y empecé a leer otras versiones. Dios habla hoy. Dice el Señor: voy a curarlos de su rebeldía. Entonces ya no es falta de fe, sino es rebeldía. Voy a amarlos aunque no lo merezcan, pues ya se han apartado de ellos mi ira. NBV, que es Nueva Biblia, Nueva Biblia en nueva versión, dice: entonces el Señor dirá: yo te curaré de la idolatría y de la infidelidad. Ahora ya no solo es rebeldía, no es falta de fe, es infidelidad e idolatría. Y mi amor no conocerá límites, pues mi cólera se habrá aplacado para siempre. Nueva versión internacional: yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia, porque mi ira contra ellos se ha calmado. Palabra de Dios para todos. Es otra versión, dice: los perdonaré por haberme abandonado. Ahora ya no es rebeldía, no es infidelidad, no es falta de fe, es abandono. Les daré el regalo de mi amor. Mi furia contra ellos ha desaparecido. Reina Valera 2015 dice: yo los sanaré de su infidelidad, los amaré generosamente, porque mi furor se habrá apartado de ellos. Reina Valera dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se ha apartado de ellos. Y habla otra vez de rebelión. En Reina Valera 60: yo sanaré su rebeldía, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y entonces yo me empecé a preguntar: ¿qué es la falta de fe? ¿Por qué la NTV está hablando de falta de fe? Y algo que he entendido es que cuando yo quiero ver esa palabra, me voy al antiguo hebreo, que es en un diccionario, y dice que la palabra se llama Mesushavá, que significa rebelde, que significa rebelión, que significa rebeliones, vueltas atrás o apostasía. Y para poder entender esa palabra de que es algo que dice la falta de fe, quiero entender qué es la apostasía. Dice el contexto bíblico: el término se refiere a la acción de abandonar, desertar o rechazar la fe cristiana. Un apóstata es alguien que se identifica como un cristiano anteriormente, pero ha decidido abandonar o apartarse de la fe que aseguraba profesar. Y eso no es un significado cristiano, sino un significado de un diccionario común. ¿Qué es infiel? Diccionario también en español, de latín infidelis. Y hay tres definiciones: uno, falta de fidelidad; dos, que no profesa la fe considerada como verdadera; tres, falta de puntualidad y exactitud. Intérprete, imagen a una relación infiel. Ahí habla de una relación matrimonial. ¿Qué es rebelión? Puede traducirse con mayor frecuencia como un cambio, sublevación, rechazo a la autoridad, rebeldía y revolución. En el Nuevo Testamento las palabras similares para la rebelión son desobediencia y sedición. El primer acto documentado de sedición o rebelión ocurrió en el cielo, cuando Lucifer llevó a la tercera parte de los ángeles a la revuelta. Y el segundo acto documentado de rebelión fue en el Edén, con Adán y Eva. Y lo que está diciendo este versículo es que cuando nosotros se nos está o estamos fluctuando en la falta de fe, van a empezar a tener esto. Si no detenemos, podemos apostatar y decir: híjole, mi matrimonio se rompió, se disolvió. Ay, Dios no es un Dios vivo. Híjole, mi hijo se murió. ¿Por qué? Si era tan bueno. Dios no es bueno. Voy a apostatar. Yo antes era, pero ahora no soy. O me voy a rebelar. Es que Dios no ha sido bueno. Miren, me atropelló un coche. No tengo dinero en mi cartera y ya hasta mi perro me orinó. ¿Sabes? Me voy a rebelar. Dios no es bueno conmigo. O voy a ser infiel. Sé que esto que hago
no es bueno, pero lo voy a hacer. No quiero ser fiel a Dios. Sabes, siempre que cuando he predicado en algunos matrimonios, siempre he entendido que la fidelidad y la lealtad es más allá, ¿sabes? No, simplemente no es andar con otro hombre o con otra mujer, sino es un pacto en el cual yo voy a sellar y voy a decir: te voy a amar aun cuando ya no te ame. ¿Sabías que el amor se acaba? Porque muchos decimos: ay, es que el amor, las maripositas, híjole, a lo mejor al mes ya se murieron las maripositas por la comida que te hizo tu esposa. Se murió. Pero el amor es una decisión de voy a amarte, aunque ya no sienta cosquillitas, porque yo he decidido amarte. Eso es fidelidad. Y lo mismo pasa con Dios. Dios, yo te voy a amar, aun cuando no sienta escalofríos, no sienta la presencia de Dios que baja como calientito, o que no llore, o que no me caiga al piso, aun cuando esté, sabes, caminando sobre el valle de sombra de muerte. Te voy a amar. Eso es fidelidad o lealtad. Pero cuando empezamos a decaer en la fe, estamos diciendo: sabes, si tú no me bendices, yo no te voy a ser fiel y voy a pecar. Uy, si no me cumples lo que te estoy pidiendo por 20 años, híjole, me voy a revelar a ti. Voy a ser infiel en ese pacto que tú y yo hemos hecho. Y algo que me encanta, el profeta Oseas empieza a profetizar y decir: yo sanaré. Yo sanaré. ¿Sabes? Porque parte de la rebelión, parte de la apostasía, parte de la infidelidad, parte de la falta de fe tiene que ser sanada por Dios. A veces me preguntan: pastor, ¿por qué no está el don de liberación? Porque el don de liberación no es un don aparte. Viene en el don de sanidades, porque me encanta la Biblia, que es bien específica. Cuando está en los 9 dones, está el don de sanidades, porque el don de sanidades va a involucrar alma, cuerpo y espíritu. No solo Dios me sana de mis infartos, no, Dios te sana de tu espíritu, pero también te sana de tus emociones. Es un don integral. Y ahí entra la liberación. ¿Por qué les digo esto? Porque Dios está diciendo: te voy a sanar de esas cosas que el diablo quiere poner en tu vida. Pensamientos de decir: Dios no te ama porque te pasa esto. Porque el Dios lo que quiere hacer en nosotros es destruir nuestra fe. El diablo quiere destruir tu fe y tu confianza y tu tranquilidad en Dios. Porque la fe en Dios no es cuando las cosas estén bien. La fe en Dios es cuando estemos en el valle de sombra y de muerte también. Dice David: no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y esa es una seguridad. Eso es fe y eso es confianza. Aun cuando te diagnostiquen el tumor en la cabeza, entenderás que la fe en Dios, la confianza en Dios siempre va a permanecer ahí. Es por eso que Oseas dice: te tengo que sanar. Te tengo que sanar, porque el diablo ha querido destruir tu fe. Tus pensamientos han querido destruir tu fe. Las circunstancias han querido destruir tu fe. Sabes, en el momento que Oseas estaba profetizando, no era un buen momento. No eran los momentos de David, no eran los momentos de Salomón, donde había abundancia, donde había un momento, ¿sabes?, regocijante, donde había, ¿sabes?, el reino de Israel se había extendido. Era un solo reino, donde había muchísimos ejércitos y muchos soldados. No, donde Oseas estaba predicando, estaban los momentos en los cuales el reino estaba dividido. Era un momento donde ya los iban a capturar y los iban a llevar cautivos a Babilonia. Faltaba poco para que pasara eso. Eran momentos donde escaseaba el alimento, donde los soldados escaseaban también. Momentos. Y es lo que me encanta que escribe Spurgeon, el príncipe de las predicaciones de la historia de la iglesia. Dice: esto muestra que Dios mira nuestra rebelión más como una enfermedad que un crimen. Él no dice: perdonaré tu
rebelión. Dice, es como si él dijera: mi pobre pueblo, recuerdo que son únicamente polvo, son propensos a 1000 tentaciones a través de las cuales caen y muy pronto se pierden, pero no los trataré como si fueran rebeldes, los veré como pacientes y me verán como un médico. Por eso Oseas dice: te tengo que sanar. No voy a perdonar tu rebelión, sino tengo que sanar tu vida para que no empieces a tambalear. ¿En dónde? En la fe. Tenemos que pasar por un proceso de sanidad donde tenemos que ser libres de nuestra mente. Debemos de ser libres de esas ataduras que el diablo ha querido traer. ¿Sabes? Porque la falta de fe también la falta de fe empieza a traer depresiones, porque estás solo, porque Dios no te ayuda, porque estás en un momento de tribulación. Entonces tenemos que pasar por un proceso. Acompáñame a Lucas 15. Y quiero ir un poquito para que podamos entender cuál es ese estado de rebelión. Lucas 15, versículo 11 al versículo 30. Vamos a leer algo de Biblia y vamos a estar viendo rápidamente la parábola del hijo pródigo. Cuando estaba haciendo mi prédica, Dios literal se me vino luego a la mente la parábola del hijo pródigo. Hacemos algo que antes hacíamos ahí en la iglesia presbiteriana. Yo leo uno, ustedes otro, y nos juntamos en el último. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Traes tu Biblia o solo esta Biblia? Bueno, no regaño, solo te sigo. Versión NTV, dice la palabra de Dios, versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Versículo 12. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase a los cerdos. Y volviéndose en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. 27. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano.
Dice, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Todos, hasta el 32, perdón, 30. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Todos, el 32. Mas era necesario hacer fiesta, regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Sabes, cuando estaba estudiando hace algunos años, yo soy abogado de profesión, y dentro de la escuela hay una materia que se llama derecho romano. En algún momento del derecho romano empiezas a ver todas las leyes que en ese momento, cuando Jesús estaban, existías. Y en una de esas leyes es la del hijo pródigo. Y de verdad, cuando el maestro estaba explicando eso del hijo pródigo, híjole, Dios estaba hablando a mi vida. Porque realmente este acto en el cual Jesús, me encanta cómo Jesús no solo se iba y hablaba de doctrina, sino se hablaban de cosas comunes, de un lenguaje común que ellos estaban viviendo en ese momento. Por eso agarró esa enseñanza de ser pródigo. Y en el derecho romano, el pródigo es alguien que le pide, o que se quiere independizar, y le pide a su padre vivo que le dé lo que le iba a dar en el momento de su muerte, o sea, su parte de la herencia. Pero esto en la sociedad romana no era muy bien visto, porque era una persona que en esos momentos estaba matando a su propio padre. Porque la herencia, y siempre cuando tú vas a hacer un testamento con un notario, sabes, le estás dejando tus bienes a tus hijos, pero ellos no son no son dueños de esas cosas que tú le estás heredando hasta el momento de tu muerte. Mientras tanto, tú sigues siendo el dueño, el propietario de esos bienes. En el momento que tú mueres, saben, ellos podrán empezar a ejercer el derecho de esos bienes. Pero esto de ser hijo pródigo es el momento de decir: quiero que en vida te quiero matar, quiero revelarme a ti, quiero que me des lo que yo voy a recibir cuando tú mueras. O sea, trae un trasfondo de rebelión, y trae un estado de apostasía, de decir: no quiero tener una más relación contigo, quiero solo obtener lo que de ti recibo, pero no quiero tener una relación contigo. Quiero romper mi relación padre-hijo. Y es cuando entiendes el sentimiento de Jesús cuando estaba dando esta parábola. Versículo 12 dice: y el menor de ellos, y lo peor es que era el menor. Si tú vas al Antiguo Testamento, los hijos menores no recibían nada. Si te vas a la ley, estoy hablando de un derecho romano, que era el reino que los gobernaba, pero también ellos eran gobernados por la ley. La ley decía que solo al hijo mayor se le entregaban la mayor bendición y todos los bienes. Yo no lo digo, lo dice Levítico. Y eso va más allá, un trasfondo superior. Dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Sabes, en ese momento, ese versículo está diciendo: Padre, te veo como muerto. Padre, me quiero revelar a ti. No quiero independizarme de ti, de tu cobertura, de tu resguardo. Quiero separarme de ti. Quiero que nuestra relación sea rota. Como decían los versículos de Oseas: me quiero apartar de ti. Me quiero apartar. Quiero alejarme de ti. Ya no creo en ti. No confío en nuestra relación.
dame una parte de bienes que me corresponde. En aquellos días un padre podía otorgar la herencia antes o después de la muerte, pero generalmente se hacía después. El hijo menor pidió una excepción especial, motivado por su torpeza y por su codicia. Él fue motivado por sus ansias de querer disfrutar de la vida día a día, como muchas personas allá afuera dicen: disfruta. El padre claramente ilustra el amor de Dios. Su amor permitió rebelión y en algún sentido respetó la voluntad humana. Sabes, cuando tú o yo nos queremos rebelar, sabes, Dios no te va a poner, sabes, no va a poner nada, porque es tu voluntad. Y Dios nunca va a manejar tu voluntad. Y eso se llama libre albedrío. Tú decides, no Dios. Dios nunca va a decidir por ti o por mí. Nunca. Nunca va a ponerte una pistola detrás de ti: acéptame como tu rey y salvación. Nunca. Si tú te quieres separar de Él, Él va a aceptar. Es lo mismo que el hijo pródigo. Él le dijo: dame. Y el padre le dijo: está bien. Versículo 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de una provincia apartada. Se apartó, fue rebelde, le faltó una fe y una confianza de estar con el padre. Dice: y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y para alguien judío, apacentar cerdos era la abominación más horrible que puede existir, porque el simple hecho de estar teniendo contacto con ellos ya eran impuros, porque eran animales impuros que ellos no podían consumir, que no puedan ellos tener en sus granjas, porque la ley lo prohibía. Entonces él empezó a caer en tanto, su rebelión lo tiró. Y sabes, ¿qué quiero decirte con eso? Cuando nosotros nos empezamos a apartar, sabes, la amargura va a empezar a reinar en nuestras vidas. Ay, es que Dios no me dio. Es que Dios no me ama. Es que Dios no quiere las cosas conmigo. Yo le decía hace poco a mi mamá, le decía: ¿por qué a Dios pone tantas trabas conmigo? ¿Por qué Dios me pone las difíciles cosas? Ahora, no es que estoy ruco, soy joven, tengo 34 años, pero ¿por qué me tuve que casar, sabes, tan grande? Bueno, grande pues. La verdad yo me siento chavo. ¿Por qué no puedo tener hijos? ¿Por qué me salió el tumor? ¿Por qué me salió esa cosa en la cabeza? ¿Por qué Dios ha puesto tantas trabas en mi vida? Y la única cosa, sabes, que ha venido a mi corazón es: Dios quiere que crezca mi fe y mi confianza en Él. Pero si yo dejo que esos pensamientos empiecen a reinar en mi cabeza, ¿sabes qué va a pasar? Amargura. Que Dios no me ama. Es que Dios no me quiere. Es que Dios no responde mis oraciones. A lo mejor le hablo al aire. ¿Sabes lo que pasó con el hijo pródigo? ¿Sabes? Es que el pecado, su rebelión, su codicia, su ambición de vivir en pecado lo llevó a estar en lugares donde un judío era lo peor de lo peor: estar con cerdos. Lo llevó a comer y desear su comida, desear lo más asqueroso, porque tenía hambre. ¿Sabes? La apostasía, la falta de fe, la rebelión, el apartarnos de Dios va a crear en nosotros esa suciedad en nuestras vidas. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
Y me encanta en el versículo 17, y ayúdame y repítelo conmigo, y volviendo en sí. Otra vez, repite conmigo, y volviendo en sí. Otra vez, volviendo en sí. Y ahí es donde empieza la palabra de Oseas: los sanaré. Los sanaré. Porque ahorita empieza un proceso en el cual el hijo pródigo iba a empezar un proceso de sanidad. Dice, y volviéndose en sí. ¿Sabes? Porque cuando el diablo quiere sembrar en nuestras mentes pensamientos de falta de fe, tenemos que llegar a un lugar donde toquemos fondo en las situaciones en las cuales estemos viviendo, y tenemos que volver así. Volviendo en sí. En su miseria, el hijo pródigo fue finalmente capaz de pensar claramente. Antes podía decirse que él no era realmente el mismo, que pensaba como alguien más. ¿Sabes? Porque cuando él estaba sumido en el pecado, en la rebeldía, no era la persona de antes. Era una persona que el pecado reinaba en sus vidas, que estaba cautivo al pecado. El padre, dice, el mismo pensaba como alguien más. Después volvió en sí. En su rebelión y en su desobediencia no estaba en sí. En sus años de rebelión no fue el mismo, porque el pecado empieza a reinar. Y si antes era un deseo, ahora se convierte en una acción, y la acción se empieza a incrementar. ¿Por qué? Porque el reino del pecado está viviendo en tu vida. Dice en el versículo 17, dice, y volviéndose en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y me encanta. Te voy a dar un paréntesis. Cuando la Biblia hable de algunas cuestiones o algunas te da datos que dirás, ¿por qué me está dando eso? Ponte a leerlos. Y algo que me encanta es que el hijo pródigo dice: le voy a pedir a mi padre que me haga como un jornalero. ¿Sabes? En ese momento, en la parte de la historia, dice, el esclavo ordinario era de cierta manera un miembro de la familia. En el Antiguo Testamento dice que cuando alguien compraba un esclavo, a los 7 años de haberlo comprado, tenía que marcarlo, ya sea para que fuera su esclavo de por vida, o lo tenía que dejar libre. El 7º año de redención. Si el esclavo decía: yo quiero estar contigo siempre, lo tenían que marcar, así como las reses. Y él iba a ser su esclavo toda su vida. ¿Qué pasó con Abraham? Tenía una esclava y pasó a ser parte de su familia. Tanto es así que de esa esclava salió Ismael. Pasó parte de esclava. ¿Sabes? El hijo pródigo no dice: le voy a pedir a mi padre que me haga uno de sus esclavos. ¿Sabes por qué? Porque el pecado y la rebelión, la apostasía, hacen que nosotros olvidemos el lugar en el cual nosotros somos en la casa del Padre y somos hijos. ¿Sabes? Él no se comparó con un esclavo, porque aún el esclavo puede ser. Pero ¿sabes qué pasaba con los obreros? Que en el momento que el patrón dijera: hey, patitas para afuera, ¿sabes? Los despedían. Era como cualquier jornalero en esos momentos, donde no pertenecían a la familia, sino simplemente eran unos simples trabajadores, que en cualquier momento mi relación podría perderse. El hijo pródigo, ¿sabes? La falta de fe, la rebelión, hacen que nosotros perdamos nuestra identidad en la casa del Padre. Ya no soy esclavo del temor. ¿Qué dice? Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. La apostasía, la falta de fe,
la rebelión, el apartarnos de Dios, hacen que nosotros perdamos nuestra identidad en Dios. Le voy a pedir a mi Padre que me haga un obrero, que cuando Él ya no me quiera, me despida. El esclavo ordinario era, en cierta manera, un miembro de la familia, pero el sirviente contratado podría ser despedido en cualquier momento. No era miembro de la familia, no había una relación permanente. Y el hijo pródigo: le diré a mi padre que me haga un obrero más, que cuando se harte de mí me pueda separar. Versículo 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Volviendo la rebelión, hablando a tu mente, hazme como uno de tus jornaleros. 20: y levantándose vino a su padre, y cuando estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y en ese momento empieza a Dios sanar su rebeldía. Oseas: lo sanaré de su falta de fe. Y empezó a sanar, decirle: híjole. Y todavía no lo reivindicaba en su lugar, pero empezó a sanar su relación aún emocional. Dice que corrió tras él, lo vio de lejos y dijo: wow, mi hijo perdido, mi hijo que amo, mi hijo que me preocupo por él. Dice que corrió y ¿qué hizo? Lo abrazó y ¿qué más? Lo besó. Lo besó. Porque Dios quería empezar a sanar su falta de fe. Dios quería empezar a sanar su rebeldía. Quería empezar a sanar esos pensamientos que el diablo había sembrado en la mente del hijo pródigo. Y dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movida a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó y le dijo: hijo, te amo. Es que tú nunca vas a perder el lugar del Padre, aun cuando tus pensamientos así lo indiquen. 21 dice: y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Porque había pensamientos que habían robado su identidad como hijo de Dios. 22: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y su calzado en sus pies. El anillo significa, sabes, un respeto, que tú puedes firmar en mi nombre. Es parte de cómo ellos firmaban. Era, ¿saben? En una posición. Así cuando nosotros nos casamos, nos ponemos anillos como símbolo de unión. Era lo mismo. Por eso el siervo restauró la figura de hijo. Y le dijeron: siervos, pónganle un anillo, para que todo el mundo vea que estoy restaurando a mi hijo rebelde, a mi hijo que no confiaba en mí, que me mató en vida. Lo estoy restaurando. Estoy restaurando su confianza y su fe en mí. 22: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzad en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música. Dice: no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado. Estas exageraciones son comunes para aquellos que están en amargura. El hijo mayor finalmente mostró esta amargura. Y la parábola del hijo pródigo muestra dos versiones. Uno, el hijo rebelde, pero el otro hijo que también está rebelde, pero que está en casa del padre. ¿Sabes? El hijo mayor le dijo: ¿por qué tú a él le das y a mí no me das? Yo que me porto bien,
Yo que vengo a la iglesia los lunes, viernes, domingo, estoy en mi grupo Conexión, estoy en el instituto bíblico, porque a mí no me das. Yo era el hijo mayor. Oye, ¿por qué a mis hermanos, que ellos sí se vivieron la vida loca, tienen esto y yo, el bueno, el que no tuvo novias hasta casarse, el que decidió no tener relaciones sexuales hasta casarse, el que dedicó su vida, el que está de tiempo completo sirviendo a Dios, que abandonó sus sueños mundanos, digámoslo así, el más bueno de los hijos, no le das lo que te pide, y eso es el hijo mayor. Hey, yo me porto bien. Hey, yo estoy trabajando por ti. Y eso es falta de fe también, déjame decirte, porque el padre le dice: hijo, yo no te tengo que dar nada, todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Entiéndelo, hermano. Todo lo que es de nuestro Padre es nuestro. ¿Por qué la amargura viene en nuestra vida y en nuestro corazón? ¿Por qué el diablo quiere traer amargura? Y eso es lo que pasó con el hijo mayor. Salió por tanto le dijo, 27, él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo le dijo el padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Oye, yo me porto bien, Dios. Yo no me emborracho, yo no salgo con los amigos, yo no hago eso, yo no hago lo otro. ¿Por qué no contestas mi oración? Hoy el Padre nos está diciendo, porque no solo a ti, a mí también. Y el Padre dice en el versículo 30, dice: pero cuando vino su hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. 31, dice él entonces le dijo, el padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Sabes, muchas veces, aunque estemos en la iglesia, no percibimos la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Por la amargura, por el enojo, porque no hemos roto nuestra relación con Dios, aun cuando estemos en casa. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque ese tu hermano era muerto, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado. Estas exageraciones son comunes para aquellos que están en amargura. El hijo mayor finalmente mostró esta amargura a su padre, pero solo después de que había hecho daño en su corazón por muchos años. El hermano mayor no apreciaba todo lo que ya tenía. Todos los días tenía la compañía de su padre y la bendita sociedad del hogar. El amor de su padre lo rodeaba constantemente, y todo lo que su padre tenía era suyo. Quiero terminar Oseas 14, 5, 7. Después de que el profeta Oseas le dice: yo voy a sanar, y esa es parte de la sanidad. Seré para Israel como un refrescante rocío del cielo. Israel florecerá como el lirio, hundirá sus raíces profundamente en la tierra, como los cedros del Líbano. Versículo 6. Sus ramas se extenderán como hermosos olivos, tan fragantes como los cedros del Líbano. Mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra. Crecerán como el grano y florecerán como la vid, y serán tan fragantes como los vinos del Líbano. ¿Eres rebelde o apóstata o infiel, o tienes falta de fe? Las señales no podrían ser muy obvias para otros, y me encanta como Spurgeon
lo ejemplifica. Cuando ves un árbol roto por un huracán, es fácil el pensar que fue el viento. Si ves más cerca, a menudo verás que los insectos han trabajado por mucho tiempo en el árbol, debilitándolo más y más. Y esos insectos se llaman pensamientos. ¿Sabes? Cuando nuestra fe está fuerte, van a venir pensamientos de decir: Dios no te ama, no cumple, te portas bien, haces esto y no pasa nada en tu vida. Y pensamientos, insectos que van a empezar a debilitar tu raíz. Si ves más cerca, a menudo verás que los insectos han trabajado por mucho tiempo en el árbol, debilitando más y más. En realidad no fue el viento, no fueron las circunstancias, no fue el huracán lo que derrotó al árbol, porque hay otros árboles alrededor de este que resistieron el viento. Fue la lenta declinación de la fuerza mientras los insectos le mordisqueaban mes tras mes. Donde pensamientos que quieren derribar tu fe, que están atormentando tu mente, pensamientos, conversaciones con otras personas, consejos de otras personas que quieren destruir tu fe, empiezan a derribar tu fe. Y vienen las circunstancias difíciles o el huracán y te van a destrozar, te van a querer tirar, porque nunca pusiste un alto a esos pensamientos o esas conversaciones o esas redes. ¿Sabe? Porque ahorita hay muchísimas redes que quieren tumbar nuestra fe. Y este pasaje nos muestra qué es lo que restauró cuando volvemos al Señor. Y me encanta, dice: el crecimiento es restaurado. Dice: Él florecerá. La belleza es restaurada. Él florecerá como un lirio. La fuerza es restaurada. Se extenderá sus raíces como el Líbano. El valor es restaurado, será su gloria como la del olivo. Su deleite será restaurado, perfumará como el Líbano. La abundancia es restaurada, serán vivificados como trigo, florecerán como la vid. Su olor será como el vino del Líbano. Se extenderán sus ramas. Cuando Dios restaure a Israel, este será una bendición para otros, y no será bendición únicamente para sí mismos. Cuando Dios nos sane de esas cosas, va a ser restaurada nuestra identidad. Floreceremos, echaremos raíces más profundas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pasar por procesos de ¿qué? De sanidad de nuestra fe. Ponte de pie, hemos terminado.